Amén, mis hermanos. Hoy, como tenemos allí en pantalla, esta es la final del estudio de la semana número 3. Jesús es el único y literal Hijo de Dios. Y la objeción que vamos a estudiar es: dice Elena de White que Cristo tiene vida original que no proviene ni deriva de otra. Vamos a estudiar entonces esta respuesta en este día. Comenzando con la famosa cita. La famosa cita que está en nuestras deseados de todas las gentes en español. Dice así, en la página 489. Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. Y es que está lo que dice la cita en el deseado en español. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así pues, mis hermanos, es la cita como la encontramos en español. Algunos leen esta parte que está aquí en rojo y dicen: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Y para ellos claramente está diciendo la cita que Jesús no fue engendrado. Y con esta cita en esta forma que está aquí vertida en el deseado en castellano, en español, echan por tierra todas las citas que hemos estudiado de la Biblia, del Salmo, de Proverbios, de Miqueas, de Hebreos, de Juan, todo ese montón de citas que claramente dicen que Jesús es el único engendrado, echan por tierra por esta cita. Y vamos a responder entonces esa objeción. Primeramente vamos a hacer lo básico. Lo básico que tenemos que hacer, mis hermanos, es ir a la cita original. Cuando hay alguna... Ese es un principio de la Reforma Protestante. Cuando hay un problema en algún texto bíblico inspirado, tenemos que apelar a la cita en original, en su idioma original. Y para eso vamos al inglés, que fue donde Elena de White escribió. Y allí en la página de 530 tenemos allí la misma cita. Martha answered, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Still seeking to give a true direction to her faith, Jesus declared, I am the resurrection and the life. Y ahora viene la cita clave. La parte de la cita que es clave. In Christ is life. Original, unborrowed, underived. He that had the Son had life. Entonces noten aquí en rojo está la parte que la cita nos está diciendo: en Cristo, noten, en Cristo está, ese is es está, la vida, coma, original, coma, unborrowed, que sería no prestada, ¿sí? No borrowed, prestada, no prestada, underived, no derivada. Es todo lo que dice la cita. Y si usted quizás no ha visto cuál es la diferencia con la que está en castellano, vamos a ponerla aquí en paralelo para que podamos entonces comprender. Aquí tenemos la cita en castellano. Marta contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En que estoy vida original que no proviene ni deriva de otra. Así está, ¿no? Y en inglés tenemos aquí, la ponemos en paralelo para que podamos ver dónde está la diferencia. Hasta aquí Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en los últimos días. Todavía buscando dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: I am the resurrection, yo soy la resurrección, and the life, y la vida. In Christ, en Cristo, is life, en Cristo está la vida. Noten, aquí hay un cambio. En Cristo está la vida, aquí ponen en Cristo hay vida. No es lo mismo. Coma, aquí no ponen después de vida y antes de original hay una coma. Aquí en castellano no está la coma. Luego después de original, coma, unborrowed, que sería no prestada, ellos ponen no proviene. No es lo mismo provenir que prestar. Allí tenemos una manipulación en la traducción.
Y luego dice underived, que sería no derivada. Ahora, la parte aquí que ponen de otra no está en el original. Así que tenemos aquí pues un resumen de las cinco modificaciones que hacen en la cita en español. Cuando lo ponen en la traducción, 5 modificaciones. Primera modificación, ponen hay, en Cristo hay vida, donde dice en Cristo está la vida. Ponen hay donde dice está. Segunda modificación, no ponen la coma entre vida y original. Aquí en inglés ustedes pueden ver, en Cristo está la vida, coma, original. Y aquí ponen en castellano, en Cristo hay vida original, y se comen la coma. Tercer punto, ponen no proviene, donde dice no prestado. No proviene, donde dice unborrowed, que es no prestado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es que no provenga, otra cosa es que no sea prestada. Hay una manipulación malintencionada en esta traducción, justamente para torcer la verdad que hemos estado estudiando esta semana. Y en la punto 4, la cuarta modificación, ponen ni deriva, donde dice no derivado, ¿sí? Y la quinta, y una de las más graves modificaciones, es que añaden lo que no escribió Elena de White. Ellos ponen aquí ni deriva de otra. Y aquí lo que dice es no derivada. No está la parte de otra. Hermanos, qué tremendo. Qué terrible esta manipulación de esta cita. Y la gente toma esta cita en castellano como si fuese ya la palabra que Dios inspiró y como la escribió el profeta, cuando no es así. Cuando esa frase así no la escribió el profeta. Han modificado la inspiración, los escritos inspirados, para presentar un error. Vamos a colocar la cita ahora en paralelo, pero ¿cómo sería si estuviese traducida bien, correctamente? Marta contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección en la vida. En Cristo está la vida, coma, original, coma, no prestada, coma, no derivada. En Cristo está la vida, original, no prestada, no derivada. Eso es lo que dice la cita. La cita no está hablando de que Jesús, su vida, no proviene de otra. La palabra proviene no está en la cita original. Lo que está enfatizando es que no es prestada. Entonces la cita no niega el engendramiento porque no fue así como lo escribió Elena de White. Si nosotros queremos ver algunos otros textos, vamos a analizar algunos otros textos de Elena de White. Vamos a ver la misma cita en otro libro para que ustedes vean que en otro libro que ellos tradujeron sí la traducen correctamente. Entonces, ¿por qué en el deseado no la traducen igual? Miren, en Mensajes Selectos tomo 1 está la cita un poco más larga, pero así comienza. Dicen, él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Juan 1.4. Explica, no se especifica aquí, en este pasaje, no se especifica la vida física, sino ¿cuál vida? La inmortalidad. La vida que es exclusivamente propiedad de Dios. Ok, el verbo que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Ahí comienza, la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Y notemos el contexto. El contexto que está hablando es el contraste que hay entre la vida física humana y la vida que tenía Cristo como Dios encarnado. ¿Qué más dice la cita en la siguiente página? Porque la cita continúa y dice lo siguiente, como retomando, la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Y cita, yo de mí mismo la pongo, Juan 10:18, dijo él. En él estaba la vida, coma, original, coma, no prestada, no derivada. Miren, aquí es la misma frase que está en el deseado. Y en esta cita, que es de Mensajes Selectos, tomo 1, 348, está, así mismo está en español, así mismo la tradujeron ellos. Entonces la misma frase la traducen en el Mensaje Selecto de una forma, pero en el deseado la traducen maliciosamente, porque el deseado es un libro más popular, es un libro que todo el mundo tiene. Y repite la misma. Ahora, lo interesante de la cita del Mensaje Selecto es
que nos está colocando el contexto en el cual dicha frase se dice. Se dice en el contexto de poner el contraste entre la vida humana y la vida divina. Dice, en él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Es decir, el contexto de la cita no está hablando de la divinidad de Cristo, de que su divinidad no fue heredada o engendrada de su Padre. No, está contrastándola con la vida humana. Dice, esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Esta es la fuente. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. La cita originalmente está en castellano de Mensajes Selectos, tomo 1, página 348. Ahora, analizando la cita, podemos ver el contraste que hay entre la vida física que menciona y la vida de Cristo. Vamos a ver, ¿qué dice de la vida física? Dice 6 cosas. Dice que esa cita no se refiere a la vida física. La vida física, dice el punto 2, se recibe. El tercer punto que se dice de la vida es que no es eterna ni inmortal. El cuarto punto es que la toma de nuevo Dios y no tiene el hombre dominio sobre ella. El quinto punto, que esa vida no es inherente al hombre, se posee mediante la conexión de fe con Cristo. Y el sexto es que no puede el hombre ganar esa vida. Ahora, ¿qué dice en estos mismos términos? Es decir, que ¿cómo contrasta? ¿Cuáles son los 6 puntos que contrasta Elena en esta cita con referencia a la vida de Cristo? Primero, en lugar de que la vida sea física, la vida de Cristo es inmortal. Punto 1. Punto 2. En lugar de que la vida sea que se recibe como es la vida del hombre, dice que la vida que tenía Cristo es una vida exclusiva de Dios. El tercer punto, hablando del hombre, dice que no es eterna ni inmortal, pero de Cristo dice que el Verbo tenía la vida que es exclusiva de Dios. ¡Qué tremendo! El cuarto punto dice que la vida del hombre la toma de nuevo Dios y que no tiene el hombre dominio sobre ella. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Fíjense, en el caso del hombre, la toma Dios. En el cuarto punto del hombre le dice la toma Dios y no tiene dominio. Pero en el cuarto punto, hablando de Cristo, dice la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Entonces, cuando está hablando de prestada, está haciéndole el contraste con la vida del hombre. Nuestra vida es prestada, la de Cristo no es prestada. El quinto punto dice que la vida del hombre no es inherente, que se posee mediante la conexión de fe con Cristo. Pero cuando habla de Cristo, en el quinto punto que contrasta, ella dice, en Cristo la vida era original y no prestada. ¿Se dan cuenta? La del hombre sí es prestada. ¿Cómo nos las presta cuando tenemos una vida, una unión con Dios por la fe? La fe de Cristo. Cuando tenemos la fe de Cristo, entonces se nos presta la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo no era prestada, no era que Él tenía vida por tener fe en el Padre. No, su vida era original, no estaba prestada. Y en el sexto punto dice del hombre que el hombre no puede ganar la vida, pero en Cristo dice la vida de Cristo, el sexto punto, es que no es derivada. ¿Se dan cuenta? No es derivada, ¿por qué? Porque no es una vida que Dios le ha prestado. No es una vida que constantemente proviene de Dios. ¿Sí? Está haciendo el contraste entre la vida humana, la vida creada y la vida divina de Cristo. Los 6 puntos que menciona de la vida humana los contrasta con la vida divina de Cristo. Y por eso cuando dice vida original es porque la vida de Cristo es original. No es una derivación, es decir, no es como una continuación. La vida de Cristo es original, no se la prestó Dios. Dios se la heredó. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo algunas otras citas para poder comprender mejor este punto. Así como la Biblia se explica a sí misma,
Bueno, dejemos que Elena de White se explique a sí misma. En el libro Matutina, Alza tus ojos, en la página 52, vuelve a usar la expresión original, no prestada, no derivada, y le va explicando. Dice, recibimos la vida de Cristo mediante el estudio de su palabra. En él estaba la vida. Vida original, no prestada. Es la fuente de vida, recibimos vida del Salvador, quien la vuelve a tomar. Entonces, nosotros recibimos la vida prestada mediante una conexión de fe, una conexión del estudio de su palabra. Pero Cristo no necesita eso para tener la vida que tiene. La vida que tiene le es inherente a Él. Es original, no se la prestaron. Es heredada. No es prestada, pero sí es heredada. Es muy diferente. Es muy diferente, ya lo vamos a explicar. Otra cita de Elena de White que explica, Elena de White se explica a sí misma. Esta es de la Review and Herald, 6 de agosto de 1914. En el párrafo primero dice: de Jesús es nuestra vida derivada. Aquí está, ya lo está aclarando. Nuestra vida derivada viene de Jesús, porque es una vida creada. Ahora dice, en Él está la vida que es original, la vida no prestada, no derivada. ¿Se dan cuenta? El contraste que hace es que nuestra vida es derivada. ¿Por qué nuestra vida es derivada? Porque nosotros somos creados. Jesús no es creado. En Él, continúa la cita, en Él está la fuente de vida. En nosotros hay un arroyo de la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el dador toma de nuevo para sí mismo. Entonces, nuestra vida es recibida, es derivada, porque recibimos constantemente la vida de Dios, día tras día, momento tras momento, soplo tras soplo, aliento tras aliento. Mientras tenemos la conexión, es como que imaginémonos un lago, imaginémonos un receptor de agua en la casa. Mientras tenemos la tubería conectada al lago y la llave abierta, el agua va fluyendo y va fluyendo y va fluyendo. En el momento que cerramos la llave, deja de fluir esa agua de vida. Porque recibimos una agua derivada, un agua prestada. Pero, justamente cuando Elena de White dice, Él es la fuente de vida, Él vendría a ser ese lago. Un lago infinito de vida. Él no recibe la vida de nadie. Es la fuente de la vida. Por eso es que ese es el contraste. Cuando habla de vida derivada, está hablando de la creación, de la vida creada. Un ser creado que recibe constantemente la vida de su creador. Jesús no tiene vida derivada, porque Jesús tiene vida engendrada, heredada. Otra cita. Una cita aún más clara. En el Deseado de toda la gente mismo, explica lo que estamos diciendo. En la página 729 dice Jesús ante su resurrección, porque lo que leímos de que en Cristo hay vida original del deseado, lo dijo Jesús ante la tumba de Lázaro. Ahora lo que vamos a leer lo dijo Jesús en su contexto de su resurrección. Y Elena de White le explica. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego comenta Elena de White. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Ahí está el contraste. Solo la divinidad, que es Cristo, podía decir yo soy la resurrección y la vida. Los demás, los seres creados, ángeles o humanos, vivimos por la voluntad y el poder de Dios. Y luego explica, y lo tenemos aquí en rojo. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar o de quebrar las ligaduras de la muerte. Deseado a toda la gente, 729. Clave, frase clave. Somos receptores dependientes de la vida de Dios. La vida de Cristo no depende de recibirla de su Padre. Y hablo en presente continuo. Hablo en presente continuo.
Eso no significa de que Cristo no la recibió de forma independiente cuando fue engendrado. Porque el texto del deseado no dice que no deriva de otra. No, no dice eso. No prestada, donde dice no proviene, no existe esa frase. No prestada es. Y donde dice ni deriva de otra, no dice tampoco así. Dice ni derivada. Y en la cita que hemos leído está explicando que cuando se habla de derivado, cuando Elena de White habla de vida derivada, está hablando de un ser creado, que es, como dice aquí, en esta última cita, un receptor independiente de la vida, perdón, un receptor dependiente de la vida de Dios. Vida derivada es recibir la vida de Dios, una recepción dependiente de la vida de Dios, que somos receptores dependientes de la vida de Dios. En el momento que Dios cierra la llave, morimos. Jesús no es así. Jesús es engendrado. Su vida no es derivada, es engendrada. Su vida no es prestada, es heredada. Y aquí tenemos entonces la cita final contundente y rematadora de todo esto. Y es tan fuerte porque lo dijo Jesús mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, Jesús mismo dijo, y atención, escuchen las palabras de Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así, miren lo que está aquí en azul, así dio también, así que dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Padre tiene vida en sí mismo. Primer punto que nos dice Juan 5:26. Segundo punto, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Lo está diciendo la cita. O sea que los dos tienen vida en sí mismo. La diferencia de la cita es que nos dice, el Hijo tiene la vida en sí mismo porque se la dio el Padre. Ojo, se la dio. Verbo pasado, hecho pasado, esto se llama pasado perfecto. ¿Sí? Pasado perfecto, es algo que ocurrió y ya. Nos sigue ocurriendo todos los días. Nosotros recibimos día tras día la vida de Dios. El Hijo recibió en un punto del pasado, de la eternidad, en los días de la eternidad, ¿qué le dio el Padre al Hijo? El tener vida en sí mismo. Ya, pero no se la está dando todos los días. No es que todos los días le da vida en sí mismo, no, ya se la dio. Y después que se la dio, ya la tiene. Independiente de su padre. Mira, aquí coloco al final, semejante a una madre y un hijo. ¿Por qué? Porque mientras un hijo está en el vientre de su madre, en el proceso de los 9 meses de embarazo, un hijo depende de su madre para vivir. La vida del bebé en el vientre de su madre depende de la vida de la madre. Por eso es que muchas veces la gente que aborta, cuando el niño sale antes de tiempo, ¿qué pasa? El niño muere. Porque en ese estadio de su vida es dependiente de la madre. Pero en el momento que el niño nace y cortan el cordón umbilical, en ese momento, y le dan la palmada y el niño llora, a partir de ese momento el niño tiene vida independiente de su madre. La madre tiene vida propia en sí misma, por así decirlo, en sentido humano. Y el bebé, después que cortan el cordón umbilical, también tiene vida en sí mismo. Pero eso no significa que su vida no la heredó de su madre, que su vida no la recibió de su madre, que después que pasó eso, el niño su vida no depende de su madre. Su madre puede morir y él puede seguir viviendo si otra persona lo adopta y lo cría. Pero si él, mientras está dentro de su madre, muere, él también muere. Esto es un ejemplo humano para que podamos entender Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo también la tiene. Pero el Hijo la recibió del Padre. Es lo que dice Jesús de sí mismo. Miren, yo no sé ustedes, pero yo no puedo decir que Jesús es un mentiroso. Jesús es quien lo está diciendo. Ya no se trata de Elena de White. Ya no se trata de Jeremías. Ya no se trata de Isaías. Se trata de Jesús mismo hablando de lo que él recibió de su Padre. ¿Tú vas a negar lo que Jesús dijo? Si tú niegas lo que Jesús aquí está diciendo,
tú no crees en Jesús, déjame decírtelo, mi querido hermano o hermana. Si tú no aceptas esto, tú estás diciendo: Jesús, me da igual lo que tú digas, yo no te creo. Yo no te creo porque mi mente no puede comprenderla. Porque me han metido en la cabeza la teoría católica de la Trinidad y yo prefiero la teoría del Papa que tu enseñanza, Jesucristo. Eso es lo que tú le estás diciendo si tú no aceptas esto, Porque Jesús es quien está hablando aquí. Y él está diciendo: como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Que el Señor nos ayude a tener fe. Porque al final esto es todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vencerás ningún pecado. Sin fe no tendrás el Espíritu Santo. Y al final Apocalipsis 14:12, ¿qué nos dice? Nos dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, Juan 5:26 es la fe de Jesús. Vamos ahora con la parte final, un resumen. Las 7 claras conclusiones que llegamos después del estudio de toda esta semana. Primera conclusión: Dios tuvo un hijo que engendró y nació en los días de la eternidad. Miqueas 5:2, Proverbios 8, Hebreos 1, Juan 3:16, Juan 1:18, Juan 8 y bueno, y para esto he de contar los versículos. Segundo, clara conclusión: Jesús fue engendrado en su misma imagen y semejanza. Lo dice ¿quién? Génesis 1:26 y Hebreos 1:3. Tercera conclusión clara y contundente: allí, en su nacimiento, el Padre le dio por herencia el tener vida en sí mismo. Lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Punto 4. Cuarta conclusión: la vida de Cristo no es prestada, porque no es creada, ni es derivada, porque no es un receptor dependiente. Su vida no es prestada, no es derivada, sino que es engendrada y heredada. Punto 5. Quinta conclusión contundente: la vida que heredó de su padre es original. Sí, señor, original. Sexto punto. Sexta conclusión clara y contundente: cómo o cuándo fue engendrado el Hijo no está revelado y no es para investigar. Y la séptima y última clara y contundente conclusión es que Jesucristo fue su único colaborador en la creación. Proverbios 8:30 y si quiere más, Patriarca y Profeta, página 2. Mis hermanos, este ha sido el estudio de hoy y el resumen de la semana. Animo a que tengamos la fe de Jesús, a que creamos a la Biblia y que renunciemos a las tradiciones humanas, a los credos humanos, a las filosofías humanas, a los que nos han metido en la cabeza y nos han repetido y nosotros repetimos como unos loros. Si nosotros tenemos la oportunidad, es de creer en su palabra. La próxima semana estaremos estudiando, en la semana número 4 vamos a estudiar todos los atributos que dice la Biblia que Jesús heredó de su Padre. Y que dice así como leímos Juan 5:26, que dice que el Padre le dio vida en sí mismo. Bueno, vamos a ver cómo palabras claras del mismo Jesús y de otros profetas inspirados y escritores inspirados, cuando dicen todos los atributos que Jesús recibió de su Padre. Por lo demás, Señor les bendiga, tengan un feliz día de preparación y un feliz sábado. Y sobre todo vamos a seguir orando para que el Señor les dé la fe de poder creer en su palabra, creer lo que está escrito y explicado en la Biblia. Que Dios les bendiga. Feliz día.